hoy aquí reunidos y le invito, vayamos a Josué capítulo 5, por favor. Josué capítulo 5. Bien, estamos estudiando el panorama del Antiguo Testamento. Estamos en el libro de Josué, libro histórico. Nos va a narrar acerca de la conquista de Israel en la tierra prometida. En realidad todo el libro enfoca y se trata de eso, de cómo Josué guía a ese pueblo después de la muerte de Moisés y cómo ellos toman posesión de la tierra que el Señor les había prometido. Ahora, noten por favor Josué capítulo 5 y antes ese es el capítulo que va a ser la base, ¿verdad?, de nuestro tema. Pero quiero que vean capítulo 3 en un momento nada más, por favor. Capítulo 3 y el verso 1 dice: Josué se levantó muy de mañana, él y todos los israelitas salieron de Sittim y llegaron al Jordán. Allí acamparon antes de cruzar. Solo quiero leer este texto al principio para entender, hermanos, que todo está listo para tomar la tierra de Canaán. Ahora, el viaje de esos 2 espías que él mandó, ¿recuerdan? Que llegó a Jericó, que visitaron el lugar de hospedajes de Rahab, la ramera, ¿verdad? Y que pudieron estar ahí con ella. Ese viaje de los 2 espías que mandó de manera encubierta fue muy próspero. Los 2 espías estaban motivados por lo que habían visto, escuchando lo que la ciudad enemiga de Jericó decía, y ellos regresaron bien animados. Note capítulo 2, versículo 23, solamente para hacer referencia a lo que vimos la semana anterior o la historia que vimos la semana anterior. Y mira el verso 23, entonces los 2 hombres regresaron y bajaron de la región montañosa y pasaron y vinieron a Josué hijo de Nun y le contaron todo lo que les había acontecido. Y note cómo obró en la vida de ellos, en el corazón de ellos esto. Y dijeron a Josué: ciertamente el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos y además todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante nosotros. Esas palabras, hermanos, nos hacen recordar las palabras de Josué y Caleb cuando ellos iban entre los 2 espías y que decían: vamos, los vamos a comer como pan. Creo que por eso solo mandó a 2, porque el resto recuerdan lo que habían dicho, ¿verdad? No subamos, nos van a matar. Y en este caso Josué, creo, el Señor en su voluntad también, pero escogió bien, escogió a 2 hombres que fueron y venían con fe y confianza en el Señor y en lo que Él iba a hacer. Ahora, Josué, aunque no leeremos capítulo 3, 4, sino que iremos al 5, solo veré unos pasajes importantes para ponernos en cuadro. Josué confía también en las maravillas que el Señor puede hacer a favor de ellos como su pueblo. Note el capítulo 3 las palabras de Josué al pueblo después de este informe. Capítulo 3, verso 6. Y Josué dijo a los sacerdotes: tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto, recuerden que esto simbolizaba la presencia de Dios entre ellos, y fueron delante del pueblo. Y el Señor dijo a Josué: hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Ahora, nota el verso 9 ahí adelantito. Entonces Josué dijo a los israelitas: acérquense y oigan las palabras del Señor su Dios. Josué añadió, noten la fe de Josué y el ánimo de él: en esto conocerán que el Dios vivo está entre ustedes y que ciertamente expulsará de delante de ustedes a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos. Miren el arca del pacto del Señor de toda la tierra, va a pasar el Jordán delante de ustedes. Él dice, el Señor hará maravillas. Ahora, Dios, no solamente Josué está motivado, sino que Dios lleva a cabo un acto maravilloso. ¿De qué manera sacó Moisés el pueblo de Egipto? ¿Recuerdan qué acto milagroso sucedió de manera final contra los egipcios? ¿Cuál fue? A favor del pueblo y en contra de los egipcios. El mar abierto. Ellos cruzan y cuando han cruzado se regresa el mar y ahoga al ejército de Faraón. Bien,
Pues Dios hace nuevamente una maravilla de esta magnitud. Noten el capítulo 3, versículo 14. Así que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes llevando el arca del pacto delante del pueblo, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desborda por todas sus riberas en todos los días de la cosecha. Recuerde esta aclaración. Las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón a una gran distancia en Adám, la ciudad que está al lado de Zeratán. Las aguas que descendían hacia el mar, Arabá, el mar salado, fueron cortadas completamente, así el pueblo pasó hasta estar frente a Jericó. ¿Sabes? Es impresionante, un pequeño paréntesis, cómo estudiantes de la Biblia, personas eruditas, que conocen de historia, y del lenguaje, de la lengua original y todas estas cosas, al estar leyendo un comentario de unos de ellos, mencionan que el pueblo de Israel pudo pasar porque puso presas a 20 kilómetros de distancia de donde iba a cruzar el arca. O sea, pero lo más interesante es que después de que sigue la lectura y luego dice que Dios habla a Josué, ellos dicen, y Dios le dijo a Josué, y Dios habla con un hombre, pero Dios no puede detener las aguas. O sea, fue una presa la que las detuvo. Y es impresionante cómo podemos a veces ser tan incongruentes. Pero, ¿sabes una cosa? Es de lo que vamos a hablar hoy. Algunas incongruencias en nuestra vida que se manifiestan y las vamos a entender a través de lo que la Escritura nos va a enseñar y lo que debemos más bien hacer. Ahora, ese milagro del Señor detiene en un montón las aguas, 20 kilómetros de distancia de donde ellos iban a cruzar, para que el río se detenga y ellos crucen en seco, ¿verdad? En seco quiere decir, obviamente, sin las corrientes de las aguas. Dios hace ese milagro. Este acto poderoso de Dios acabó por destruir la moral de los pueblos enemigos. ¿Recuerdas que Rahab dijo, por causa de su Dios, nosotros estamos en temor, ya no le queda fuerza a los hombres, ya no hay nadie que tenga ánimo para luchar, porque hemos oído las maravillas del Dios de ustedes? Bien, este acto del Señor acaba por destruir la moral de todos los enemigos de las tierras de Canaán. Mire, capítulo 5, versículo 1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, hacia el occidente, es decir, los que estaban hacia la tierra donde iban los israelitas, y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar, es decir, de lado a lado se escuchó, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los israelitas hasta que ellos habían pasado, y sus corazones se acobardaron, y ya no había ánimo en ellos a causa de los israelitas. Este acto del Señor acabó literalmente con toda esperanza de estos pueblos. Su defensa natural en ese momento, que era el río desbordado, por eso le decía que pusiera atención a esa aclaración. En el tiempo de la cosecha, el tiempo de las lluvias en el norte, hacía que el río Jordán se desbordara en esa zona. Por tanto, los enemigos jamás pensaron que ellos pudieran hacer algo por ese lado. Ellos consideraban que vendrían del sur, que es la entrada natural. O si intentaban, no lo sé, si intentaban venir por el norte, los esperarían, pero cruzar por en medio no era posible. Esa defensa natural del río desbordado había sido eliminado. Ahora, interesante, la estrategia militar era la correcta. Ellos estaban entrando a la parte media de todo el país, por llamarlo de alguna forma. En la parte media, con la intención de dividir el país y entonces no permitir que hubiera alianzas entre ellos para defenderse de los israelitas. Al entrar por en medio los partirían y primero conquistarían una sección y luego la otra sección. Había una estrategia militar perfecta. Sin embargo, la única ruta improbable, que era dividir y pasar por en medio, Dios el Todopoderoso la hizo posible. Ahora, tenían ya la estrategia perfecta,
tenían la ayuda perfecta, que era el Dios que hacía maravillas, y parecía ser el momento perfecto. ¿Cómo estaban ellos anímicamente? Destruidos. Ya sabían que todo se había acabado. Era el momento perfecto para atacar a Jericó y las demás ciudades de inmediato, antes de que pudiesen replantear la defensa o cobrar algún tipo de ánimo. Estrategia perfecta, ayuda perfecta, momento perfecto. Sin embargo, Dios no tiene prisa. Para nosotros y para todos los pueblos, ¿verdad? Y para ellos mismos quizá, era el momento perfecto, pero Dios no pensaba lo mismo. Para Dios hay algo más importante que llevar a cabo. Los planes de Dios no se pueden apresurar. Los tiempos de Dios son perfectos y por tanto no se pueden adelantar ni atrasar. Dios no tenía prisa y Dios no pensaba igual que los demás. Hay algo más importante que hacer. El pueblo no está preparado. Había 4 cosas que ellos aún deberían experimentar. 4 áreas que Dios quería trabajar antes de la lucha para enfrentar lo que vendría, no solamente en la siguiente lucha, sino lo que vendría a lo largo del tiempo de la conquista. 4 áreas que Dios quería trabajar en ellos. La primera, las menciono como un título y ahorita las veremos cada una. Renovar el pacto de la circuncisión. Número 2, celebrar la Pascua. Número 3, alimentarlos con el fruto de la tierra. Y número 4, manifestarse a Josué. Ahora, hermanos, de estas 4 cosas, vamos a aprender si estamos preparados para la lucha. Cuando uno lee estas cosas, hermanos, y lee la historia, uno podría cometer también el error, ¿verdad?, de simplemente leer una historia y decir, bueno, pues ya me la sé cómo quedó. Pero creo que en la palabra de Dios es escrita para nuestra enseñanza, nuestra capacitación y nuestra transformación. Y hay 4 áreas en las cuales primero es necesario que Dios trabaje para que podamos estar listos para la batalla. 4 áreas, estas mismas, aplicadas a nuestra vida. Ahora, vamos a ver, por favor, cómo estar preparados para la lucha. Número 1, la circuncisión. ¿Qué representa la circuncisión? Ve a Josué capítulo 5, que es el texto que vamos a ver, y lean ustedes, por favor, del versículo 2 al verso 5. La circuncisión. ¿Has oído este término antes? Seguramente sí. ¿Sabes qué es? Ok, leamos. Josué 5, 2 al 5 ustedes, por favor. ¿Qué dice? Bien, la circuncisión es la cirugía del prepucio del pene del hombre. Ahora, cuando salen de Egipto, dice que ya todos habían salido circuncidados. Si usted puede recordar en el libro de Éxodo, cuando el Señor manda llamar a Moisés, a ver si recuerda esta escena, este pasaje de la Escritura, cuando Dios llama a Moisés y le dice, yo estaré contigo, tú lo sacarás, y él va de regreso, dice que Dios lo intenta matar. Y parece como, bueno, le dice que vaya y lo saque y ahora lo quiere matar. Pero era una enseñanza para su esposa. Su esposa, que no era israelita. Dice que cuando el ángel del Señor se aparece y lo quiere matar a Moisés, dice las mismas palabras, que su esposa toma un cuchillo afilado, la traducción acá pedernal, ¿verdad? Una roca afilada, y dice que toma a su hijo de Moisés y lo circuncida. Cuando el ángel intentaba matar a Moisés, lo circuncida, corta ese prepucio, lo lanza a los pies y al lanzarlo dice que el ángel lo deja y Moisés sigue. ¿Sabes qué sucedía? Que Moisés, estoy seguro que le había enseñado a su esposa
lo que implicaba la circuncisión y ser parte del pueblo de Dios, lo que significaba. Y es probable que esta esposa hubiera estado renuente a ser obediente a este acto que el Señor había demandado de su pueblo. Y entonces, cuando así trabaja Dios en el corazón, uno sabe las cosas que Dios está tocando en mi vida y que quiere que yo cambie. Quizás los demás no saben qué traigo en mi mochila, dicen, ¿verdad? Pero yo sí sé. Y ella estaba, yo creo, meditando en esto, y cuando sucedió eso, no es que ella hubiera adivinado, sino que ella sabía que se había demandado. Y entonces circuncida a su niño y le dice: me eres esposo de sangre, como de alguna manera quejándose. Ahora, la circuncisión les recordaba el pacto de Dios con Abraham, que por la fe de Abraham, Dios le había dado las promesas a su descendencia y a él, y le dice: ahora, para esto yo te voy a demandar que circuncides a todos los varones de tu casa. Era recordar ese pacto entre Dios y Abraham por medio de la fe. Ve conmigo Romanos capítulo 4, versículo 11, para entender un poco brevemente esta promesa y este pacto de la circuncisión con la descendencia de Abraham. 4:11. Abraham recibió la señal de la circuncisión, mira, como sello, como una marca, una garantía de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Fue una señal de la fe de Abraham y del pacto que Dios hizo con él. Ahora, esto en cuanto al pacto. Pero la circuncisión les recordaba una condición necesaria ante Dios. ¿Por qué era necesaria la circuncisión físicamente? Porque era una manera de preservar la salud en el pueblo. Si el prepucio no era cortado, se guardaba y se guarda mucha impureza, y entonces en el contacto con su esposa habría muchos problemas, infecciones y muchas cosas así. Cuando habla la Escritura de la circuncisión, también nos recuerda la necesidad invariable de pureza ante Dios. Nota cómo lo dice Jeremías en el 4:4. Por favor, ustedes. Jeremías 4:4. Recomiendo que lean fuerte los varones para que ayuden al resto a la lectura, hermanos. No sea que solo ellos lean, pero no le bajen el volumen, hermanos. Jeremías 4:4, por favor. Dice: ¿qué representaba entonces la circuncisión de manera práctica en mi vida? Limpieza, la pureza del corazón. Dice: circuncida tu corazón. ¿Por qué? Porque el pecado no radica en una parte del cuerpo, sino en el corazón pecaminoso. Y quitar las impurezas de tu vida, es a lo que se refería. Circuncida tu corazón porque tus obras son malas. La circuncisión entonces les recordaba esa condición necesaria de pureza de su pecado ante Dios. Josué no podía seguir, el pueblo no podía seguir, porque esta generación, la mayoría de ellos, por lo menos los que habían sido menores de 40 años cuando fue el tiempo de entrar la primera vez, no se habían circuncidado. Ya los circuncidados adultos mayores de 40 habían muerto. Los niños y menores de 20, los niños y menores de 20, ¿de 20 o de 40? Ayúdenme. Ahorita me acabo de pensar, ¿verdad? 20 años arriba es, ¿cierto? Yo estoy diciendo mal. 20 años. Ahora, los menores que en ese momento llegaron ahí ya estaban circuncidados. Fue una generación, una gran cantidad de hombres que aún no lo estaban. Tenían que hacerlo. Y esto les recordaba tanto la fe y el pacto con Abraham como la necesidad de pureza. No importaba, en un sentido, todo el poder de Dios que pudiera desplegar si no había pureza en la vida de ellos.
¿Sabes? El creyente ha entrado en el nuevo pacto, no por medio de una circuncisión física, sino al creer el Evangelio de Jesús. Y esa es la circuncisión en el corazón. Nota lo que dice Colosenses 2:11, por favor. Utilizando esta imagen de la circuncisión. Dice Colosenses 2:11 el apóstol Pablo: también en Él, en Cristo, ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. La carne de pecado, traduce la Reina Valera, se refiere, hermanos, que al momento de haber venido a Cristo, Él entonces hizo morir nuestra naturaleza pecaminosa. Pero hay esa verdad del ya y todavía no. Pero aún radica esa naturaleza en nosotros. Esa circuncisión fue hecha al querer el Evangelio. Ese cuerpo de pecado está muriendo conforme el tiempo avanza, por decirlo de alguna manera. Y cuando Cristo venga por nosotros, todo eso quedará atrás y seremos glorificados con Él. Sin embargo, hermanos, esto nos recuerda, al igual que al pueblo de Israel, nuestra necesidad de santificación permanente. No estoy preparado si no entiendo que necesito una santificación diaria. No estoy preparado. ¿Cuántas veces intentamos hacer lo que sea y no tenemos la mirada puesta en nuestra propia santidad? ¿Cuántas veces oramos porque Dios haga algo, porque Dios obre en algo, pero ¿estoy preparado para ver las maravillas de Dios? Necesito pureza. Y esa es una labor que nos ha dejado en nuestras manos el Señor. Primera Tesalonicenses 4:3, por favor. Hace un momento que les dije, hermanas, no los dejen. Exactamente eso sucedió. Ahora, hermanas, por favor, no es un castigo, sino una motivación para que ustedes lean. Primera Tesalonicenses 4:3. Solamente nuestras hermanas, por favor, fuerte. ¿Qué dice? Que os abstengáis de inmoralidad sexual. ¿Sabes por qué la circuncisión, el pene del hombre y todo esto? Porque ese es el área pecaminosa y de problema que ha sido eternamente. También es la forma en que iba a venir una generación pecadora por la relación íntima. Y el apóstol Pablo, haciendo una referencia a ello, dice: porque la voluntad de Dios es tu santificación y particularmente ten cuidado con los pecados sexuales. Porque Dios te llamó a santificación. Y luego dice el verso 7, porque Dios no nos ha llamado a impureza nuevamente, sino a santificación. A eso nos llamó el Señor. Y debemos cuidar toda clase de impureza en nuestras vidas. No estoy preparado. Necesito tener un alto entendimiento y concepto de la necesidad de pureza ante Dios. Una vez le decía a mi esposa, y creo que siempre lo sabré y lo sabremos y espero que usted lo sepa. Podemos planear, podemos querer hacer muchas cosas, pero si el pastor no es santo, de verdad, puede haber una iglesia que desea y que es santa, pero si el pastor no es santo, nada va a ser posible hacerse. No es posible. Ahora, yo cargo con esa responsabilidad, pero tú también. Pureza. Ellos no estaban listos, necesitaban entender la necesidad de pureza. Ellos no estaban listos, número 2, necesitaban realizar la Pascua. Ahora, ¿qué nos enseña eso? Josué 5:10, por favor, regrese conmigo. Necesitaban realizar la Pascua. Señor, pero están desanimados, ya vamos a darle y luego lo vamos arreglando. No, esto es primero. Y mira lo que dice el versículo 10. Perdón, no sé si leímos esta parte. Versículo, por favor,
versículo 8. Voy a empezar desde ahí, disculpen. Porque terminaron de circuncidar a toda la nación. Cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron. Entonces el Señor, cuando ya sucedió eso, dijo a Josué: hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. Ahora, ¿a qué se refiere esto del quitar el oprobio de Egipto? Bien, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿sabes cuál era la burla contra ellos? Dios los va a llevar a morir en el desierto. Era una burla. De tal manera que cuando Dios se enoja contra Israel, no sé si tú recuerdas que Moisés le dice a Dios: ¿qué dirán los egipcios? Que los sacaste para hacerlos morir, porque era una burla que ellos habían oído de los egipcios. Lo que está diciendo Dios es: mira, ya te traje a donde ellos dijeron que no. Hoy he quitado esa burla. Te das cuenta de que eso queda atrás, que yo soy fiel. Pero entonces les dice, verso 10, estando los israelitas acampados ahí en Gilgal, que Dios ha quitado ese oprobio, esa burla de que no iba Dios a cumplir su palabra, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. Mira, hermano, bueno, uno puede pensar, ¿qué hubiera pasado si las naciones se les dejaban ir encima? No sucedió. Dios necesitaba tomar este tiempo, realizar la Pascua con ellos. Ahora, la Pascua, ¿qué les recordaba? Voy a ir un poquito rápido, quizá ya lo has escuchado o lo hemos entendido. La Pascua les recordaba a los israelitas la liberación. ¿Recuerdas? Después de la Pascua salieron de Egipto. Les recordaba el cuidado misericordioso de Dios. De hecho, Dios les dijo, cuando celebres la Pascua, tus niños te van a decir: ¿y por qué hacemos esto? Nota lo que dice Éxodo 12:26. Éxodo 12:26. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito para ustedes, la Pascua, entonces les dirán: es un sacrificio de la Pascua del Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. Les recordaba el cuidado misericordioso de Dios. Les recordaba la liberación de Dios. Les recordaba que una víctima tomó el lugar de ellos y ellos recibieron la aceptación y cuidado del Dios Todopoderoso. La oveja que era inocente muere y ellos eran liberados y cuidados misericordiosamente por Dios. El Señor quiso que ellos celebraran la Pascua. ¿Para qué? Para que recordaran el cuidado misericordioso de Dios. No estaban listos. Si no entendían que necesitaban santificación y pureza ante Dios, y no estaban listos si no entendían el cuidado misericordioso de Dios, y si no lo recordaban. Es probable, no dice el texto, que no hubieran celebrado la Pascua antes, pero esta era una Pascua especial. Estaban por enfrentar las más grandes guerras. Estaban por enfrentar a los más grandes ejércitos con sus más grandes dioses. Pero requerían recordar el cuidado misericordioso de Dios. Hermanos, el creyente en el Evangelio debe confiar y recordar la aceptación de Dios y la necesidad de su cuidado amoroso. Nota por favor Romanos 8:31 al 32. ¿Sabes cuándo recordamos y necesitamos entender esto? Cuando las cosas se ponen negras. Cuando el COVID avanza, cuando la muerte se acerca, cuando la enfermedad llega a nuestras vidas. Recuerda lo que dice Romanos 8:31 y 32. Hermanos varones, por favor, léanlo fuerte en sus Biblias. Romanos 8:31 y 32. ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Cuando recordamos a Cristo sacrificado en nuestro lugar,
Eso nos debe llevar a entender, si Dios hizo eso a mi favor, ¿cómo no me dará todas las cosas? ¿Quién estará contra mí? ¿Quién podrá juzgarme y condenarme? Si ya soy perdonado, ¿quién puede decir lo contrario si el que me perdonó es el juez? Dios mismo, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todo lo que ha prometido? Eso era, hermanos, recordar la Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Es la oveja que el Cordero de Dios perfecto, que se dio en nuestro lugar para que nosotros seamos aceptados y guardados por la misericordia de Dios. Era probable, que el pueblo de Israel, al entrar y ver la guerra, pudiese verse tentado a decir o sentir que estaban solos, pero tenían que recordar el cuidado misericordioso de Dios. Hermanos, nosotros necesitamos recordar su cuidado amoroso y todo lo que nos ha dado en Cristo. Por eso creo que en el momento de la muerte, y es por su gracia, no queremos aferrarnos a las sábanas o a los cojines como muchos lo hacen cuando están a punto de morir. Porque si entendemos el cuidado amoroso del Señor, ¿cómo no cumplirá lo que Él nos ha prometido? Ellos no estaban listos. Tenían que experimentar y recordar que requerían pureza, debían recordar el cuidado de Dios. Y algo más, Josué 5, 11 al 12, debían recordar la provisión de Dios. Aquí vemos el maná y el fruto que ellos comieron. Regresa conmigo a Josué. Capítulo 5, versículo 11. Celebran la Pascua y luego dice el 11, el día después de la Pascua, ese mismo día, nota que el 15 del mes 1 del año, ese mismo día comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado. No quiere decir que llegaron, se empieza a secar la garganta y comenzamos. No quiere decir que llegaron, hermanos, allí y luego cosecharon, sembraron, cosecharon, tostaron y comenzaron a fabricar. ¿Sabes qué sucedió? Que al llegar y cruzar el río, las naciones, particularmente Jericó, se guardó todo. Todos se fueron tras las murallas de Jericó. Entonces abandonaron casas, abandonaron tierras, abandonaron graneros, dejaron todo allí. Y el Señor se los había dicho antes, comerás cosas que tú no plantaste. Comerás de los frutos que tú no sembraste. Y ellos entran y entonces comen del fruto que ya estaba preparado allí. Pero ¿qué sucedió después de eso? Verso 12. El maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra. Y los israelitas no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Dios había cumplido su maravillosa promesa. Ellos habían probado el fruto de la tierra que en Éxodo 3, 7 y 8 Él les dijo, una tierra que fluye leche y miel. Una tierra donde hay cereal, una tierra donde... Y se las describió antes de que los sacara de Egipto. Y ellos la habían probado. Dios cumplió su maravillosa promesa. Pero algo más. En 40 años habían sido alimentados milagrosamente con maná. ¿Sabes cuál es el problema? Que lo maravilloso se nos hace cotidiano. Durante 40 años ellos se levantaban en la mañana y con el rocío de la lluvia, del sereno, aparecía una hojuela que tenía el sabor de hojuela con miel. No se compara, pero a veces en las ilustraciones con los niños les llevamos sucaritas, ¿no? Por una hojuela y algo de dulce. Bueno, no sabemos cómo sabía, pero era un alimento tan versátil que dice que lo podían preparar frito, lo podían preparar en tortas, lo podían preparar con lo que fuera y estaba muy rico. Pero ¿qué comenzó a suceder durante 40 años de salir y ver esa maravilla? Se hizo cotidiano. Y luego lo llamaron, este pan aborrecible. Estamos hartos. ¿Te acuerdas?
Bien, te voy a mandar codornices hasta que te salgan por las narices. Lo maravilloso se nos hace cotidiano. El maná y el fruto, que ellos comen el fruto y el maná cesa, nos recuerda la provisión de Dios. Para ti y para mí se nos hace normal levantarnos en la mañana, sentir el clima, cambiarnos, comenzar a vivir. Pero ¿sabes qué sería lo normal? Que tu corazón no funcionara. ¿Sabes qué sería lo normal? Que la vida no fuera o no se creara. Los mismos científicos lo llaman el milagro de la vida. ¿Por qué seguimos funcionando? No lo saben. No lo pueden recrear. Es algo maravilloso. Es la provisión de Dios para buenos y malos. Pero sus hijos debiéramos observar las maravillas y provisión de Dios para entonces poder vivir y estar preparados para la batalla diaria que tenemos en esta tierra. Dios es fiel. Dios es maravilloso y milagroso. El creyente no está preparado si no comprende la fiel provisión de Dios, de ese Dios sustentador. Por eso en Hebreos capítulo 13, un texto que en matrimonios hemos visto muchas veces, pero mira lo que dice ahí, lo vuelvo a leer. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sabes, este es un arma contra nuestra avaricia. Hebreos 13, 5. Dice el texto: sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. De manera, que podemos decir confiadamente, nota lo que el Señor quería mostrarles al pueblo de Israel: el Señor es el que me ayuda. No temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Si el Señor determinó que ellos comieran de una forma sobrenatural, aunque se les hizo cotidiano, comieron. Y si el Señor quiso que comieran en base a una manera sumamente cotidiana y normal, comieron. Pero ¿quién es el que provee? Siempre es Dios. Este es un arma contra la avaricia. El que provee es el Señor. Será de una manera maravillosa cuando no lo esperas. Y muchas veces experimentamos eso en casa. Se llegaba el momento de pagar las cosas y no había cómo hacerlo literalmente. Y lo he dicho antes, nuestra primera mesa fue una caja de cartón. Y estábamos comiendo sobre una caja de cartón. Y esto no es para decir, ¡ay, qué héroes! No. Sino, ¿sabes qué? Venía una necesidad, Dios proveía. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Literalmente, ¿quién sabe? Proveía. Pero si Él quiere que sea a través de un medio normal, lo que no debes olvidar es que sigue siendo Dios el que provee. ¿Por qué? Ellos iban a entrar, iban a luchar, iban a matar, iban a erradicar y se iban a quedar con la comida. ¿Y qué iban a pensar? Mi mano, mi esfuerzo me logró todas estas cosas. Yo los eché de aquí. Ya sea por los medios normales o sea por manera sobrenatural, Dios es tu proveedor. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? ¿Puedes decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que el hombre pueda hacer? No estamos preparados si no entendemos la necesidad de pureza. No estamos preparados si no descansamos en el cuidado misericordioso de Dios. No estamos preparados si no comprendemos la provisión del Señor. Y número 3, y quiero concluir con este, no, ya van 4, ¿verdad? Número 4, la presencia de Dios. Este cuarto evento fue de una manera individual y personal, solamente Josué con Dios. Nota por favor versículo 13, todo esto en el mismo capítulo 5. Están preparándose para entrar, pero Dios tenía que hacer estas 4 cosas. Ahora, dice el verso 13, cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y vio que un hombre estaba frente a él, con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿es usted de los nuestros o de nuestros enemigos?
Ahora me imagino que Josué cuando lo vio con la espada desenvainada, también él desenvainó su espada. Pero creo también que Josué vio algo distinto. Yo no sé, ¿verdad? Alguno podría decir, bueno, quizá consideró que así como Rahab fue creyente, él no descartaba que hubiera allí algún creyente y le estaba dando la oportunidad de decidir qué bando tomaría. No lo sé. Si vio algo raro o si simplemente estaba siendo muy misericordioso, pero le pregunta, ¿es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? Y la respuesta de este varón es tajante, no. Respondió, más bien, yo vengo ahora como el capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia. Y quiero que recuerdes algo de Apocalipsis. Cuando un ángel recibe reverencia de un hombre, los ángeles no lo permiten, porque la adoración es para Dios. Cuando Juan se postró en 2 ocasiones ante los ángeles que le estaban mostrando las señales del fin, dice que lo levantaron y le dijeron, no, adora a Dios, yo soy consiervo tuyo. Pero este dejó que lo adorara. Se postra y permite que le haga reverencia y le adore. Y nota las palabras siguientes de Josué. Josué entendió algo. ¿Qué tiene que decirle mi Señor a su siervo? Él está entendiendo que ante el que está es su amo. Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en donde estás es santo. ¿Recuerdas a Moisés? ¿Y recuerdas y te das cuenta la manera en que se comparan ambas historias? Dios en este asunto estaba mostrándose ante Josué para mostrarle su presencia con él. Cuando Moisés fue a la zarza que no se consumía pero que estaba incendiada y no acababa de quemarse, y él vio que era una señal maravillosa, se postra cuando escucha la voz, pero le dice la misma voz, quita las sandalias de tus pies porque el lugar en el que estás santo es. ¿Quién era este? Recibe la adoración. Es el capitán de los ejércitos de Dios y es el amo de Josué. Era el Hijo de Dios preencarnado. El Mesías, antes de haber tomado un cuerpo físico a venir a nacer aquí, en el Antiguo Testamento tuvo lo que se le llama teofanías, que era Cristo, era el Hijo de Dios manifestándose en una forma preencarnada. Y Josué lo entendió. Ahora, ¿por qué el Señor hace esto? Es hermoso lo que le dice. Yo soy el capitán del ejército. Tú no eres el que lo va a hacer. Tú no eres el que lo va a lograr. Tú no eres el que va al frente. Soy yo. ¿Te imaginas la carga que tenía Josué y cómo en un instante esa carga se quitó? Y dijo, Él es el que lo va a lograr. La presencia de Dios, lo último que quiero que veamos en este punto 4, capacitación. Es Dios el que capacita. Es Dios el que lo hace posible. El creyente no es capaz de enfrentar la lucha con sus propios recursos. Solamente en Cristo somos capacitados para la lucha. Pablo lo dijo con estas palabras en 1 Corintios capítulo 5, versículo 10. Por supuesto, no quiero decir que Josué se iba a echar a la hamaca o se iba a regresar a dormir a su tienda. Él tenía que ir al frente, pero con esta conciencia, que sería Dios el que lo haría, el que lograría las cosas. Y por eso dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Quiero pedirle que lea juntos, hermanos, por último este texto. 1 Corintios 15, 10, fuerte. ¿Qué dice? Pero por la gracia de Dios soy yo. Muy bien, lo siento interrumpirlos. 1 Corintios 15, 10. Gracias por los que estaban ya ahí listos. Ahora sí, quiero pedirles que todos lo lean fuerte. ¿Listos? Adelante, ¿qué dice? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios.
la capacitación, el favor de Dios que no merecemos y que no surge de nosotros, está con nosotros para que las cosas se lleven a cabo como Dios las tiene planeadas. No estaban listos. Josué particularmente tenía que saber, recordar, entender y sentir que la capacitación provenía del capitán de los ejércitos de Dios, que era Dios mismo. Después de esto, después de estas 4 cosas, que podríamos decir, ¿por qué están perdiendo el tiempo? Dios creyó que era necesario primero y entonces van y comienza la conquista. Tenemos una lucha, hermanos, diariamente. ¿Estamos preparados para la lucha? ¿Hemos entendido la necesidad de pureza en nuestras vidas, en esta relación con el Dios Santo? ¿Podemos entender su cuidado misericordioso? No lo merecemos, pero Él nos ha aceptado y nos guarda. ¿Podemos entender que la provisión en nuestras necesidades son y provienen de Él? No soy yo el que las logra. Y puedo comprender que el que me capacita para llevarlo a cabo es el Señor. Esto me hace recordar una cosa, la oración de Cristo. El llamado Padre Nuestro. Primera petición, que tu reino venga, que se haga tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. Todo hace lo que Dios quiere. Él es el que capacita y lo lleva a cabo. Segunda oración. No nos venga tu reino, hágase tu voluntad, dice, como en el cielo, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. ¿Quién es el que provee? Dios. No yo, no lo gano yo, no lo logro yo. Él es el proveedor. Perdona nuestros pecados. ¿Quién es el que nos limpia y nos da la pureza que necesitamos? Dios. Él me limpia. Líbrame del mal. ¿Quién es el que me cuida amorosamente? Es Dios. Esas 4 cosas que podemos ver en el capítulo 5 de Josué es la oración que cada uno debemos hacer diariamente, reconociendo que la necesitamos, esas 4 áreas en nuestras vidas y que proviene de Dios. Gracias al Señor que nos ayude a ver lo que necesitamos para la lucha que tenemos hoy contra nosotros mismos, contra este mundo, y para que la gloria de Dios y el plan de Dios se cumpla. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Señor, gracias porque tú no dejas de trabajar. Gracias porque tú, Señor, tienes un tiempo para cada cosa. Y porque no podemos apresurar tu plan. Tu plan es perfecto. Tu tiempo es perfecto. Pero sobre todo tú eres perfecto, mi Dios, y debemos entender cómo nuestra relación contigo, Señor, es indispensable para enfrentar la lucha diariamente. Eres un Dios santo y te pedimos, Señor, perdona nuestros pecados y ayúdanos a estar limpios delante de ti y que tengamos el deseo de hacerlo. Señor, reconocemos que tú eres el que provee, pero ayúdanos a no olvidarlo. Tú eres el proveedor y sustentador de nuestras vidas. Señor, hay tantos peligros y riesgos, pero tú eres el único que nos puede cuidar y nos aceptas de manera amorosa y misericordiosa. Y Señor, si no es porque tú nos capacites para hacer las cosas, simplemente no podemos hacer nada. Señor, prepáranos para la batalla de esta noche, del día de mañana y de cada minuto que nos permitas vivir en esta tierra. Te alabamos, Señor, y exaltamos tu nombre con este canto en el nombre de Cristo Jesús.